Bien, buenas tardes a todos. Vamos a retroalimentar la clase anterior. Eh, no sé si ven el archivo que tenemos ahí en pantalla y es el archivo donde tenemos algunos teoremas de la derivada. Hoy vamos a explicar, eh, vamos a tratar de explicar dos teoremas. Posiblemente, pues, con uno nos quedemos en esta sesión y el jueves vamos a ver el otro teorema, el cual es importante pues para aprender a derivar. Recordándoles el teorema número 5 que posiblemente no quedó muy claro, pues lo vamos a retroalimentar. Decíamos que la D mayúscula y una X que aparece acá a la par de ella significa la derivada con respecto a X. Y dice que la derivada con respecto a X de una suma de funciones, suma o resta de funciones, acá creo que podríamos ponerle un menos acá también porque puede ser suma, puede ser resta. La función f y la función g. Dice que para resolver eso lo que se hace es que se le aplica la derivada por separado. Es decir, se deriva la función f, se pone un signo de suma o de resta dependiendo de la operación original y luego se deriva la función g. En este caso, pues tenemos tres ejemplos. Solo vamos a recordar el primero. Solo vamos a recordar el primero. Y dice que la derivada de x al cubo más x a la séptima. Sabemos de que estas dos x no se pueden sumar porque no tienen el mismo exponente. X al cubo y x a la séptima. Buenas tardes, Jonathan. ¿Qué tal? Eh, Como no se pueden sumar, entonces se separan. Tenemos acá derivada de x al cubo más derivada de x a la séptima. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Fácil. Lo que vamos a hacer es de que vamos a derivar primero x al cubo y luego vamos a derivar x a la séptima y lo vamos a representar de esa forma como aparece acá. Miren. No se puede sumar por lo mismo de los exponentes. No son iguales, por lo tanto al final siempre va a quedar expresado como una suma o como una resta, ya que no se puede sumar. Y como decíamos, se le aplica el teorema número 2 o 3, creo que es el 3. Bueno, no importa, lo importante es que usted sepa que hay un teorema que dice que este 3 que está de exponente se multiplica por el 1 que está acá, que no lo vemos. 3 por 1, 3. Y aquí nos queda el 3. Y a este 3 se le resta 1. Entonces a 3 le quito 1, me queda 2. Tenemos x a la séptima. Este 7 se multiplica por el 1 que está acá, que no lo vemos tampoco. 7 por 1, 7. Acá ponemos el 7. Y a este 7 de exponente se le resta 1. 7 menos 1 nos queda 6 y ahí está el 6. Bien, eso es lo que nos decía el teorema número 5. Entonces hoy vamos a ver el teorema número, el teorema número 5. Bueno, acá hay otros ejemplos más sencillos. Vamos a explicar este otro para que nos quede un poquito más claro. Dice derivada de 5x cuadrado menos 5. Como este término con este otro no se pueden restar, entonces se le aplica la derivada por separado. Acá tenemos derivada con respecto a x de 5x cuadrado menos la derivada del número 5. Entonces, aquí este exponente que tiene el 2, la x tiene un exponente 2, va a multiplicar a este 5 que está acá.
2 por 5, 10. Colocamos el 10 y a este exponente 2 le vamos a restar 1. Como dice el teorema, al exponente se le resta 1. A 2 le quito 1, me queda 1, que lo ponemos acá donde está la manita, pero ya sabemos de que cuando es exponente, cuando es coeficiente, 1 no se pone, ¿verdad? Solo cuando es más de 1. De lo contrario, pues ya sabemos de que ahí el exponente siempre es un 1. Menos la derivada de 5. 5 es un número constante que no lleva una variable. Por lo tanto, dice el teorema número 1 que eh, la derivada de una constante es 0. A 10x le restamos 0, siempre nos va a quedar 10x. Muy bien. Y ahora vamos a ver el teorema 6. El teorema 6, vaya, apareció Carolina. Buenas tardes, Carolina, ¿qué tal? Eh, el teorema 6 habla del producto de funciones. Ya vimos qué pasa cuando dos funciones están siendo sumadas o están siendo restadas, cómo se resuelve. Eh, pero ahora vamos a ver la multiplicación. Eh, acá pues estoy viendo, dicen, acá llegan algunos mensajes al WhatsApp. No, algunos están incomunicados y no van a poder estar. Dicen, bueno, ya saben de que la clase en Zoom siempre se publica en YouTube. Eso ya lo saben, ¿verdad? Así que si no me pueden conectar, pues no hay problema. Dice. Algunos que no pueden ingresar, ya ese ya es problema de señal, porque a veces en los lugares donde estamos no nos da mucho la señal. Y si no escuchan, igual forma es problema de señal. Pero cuando ustedes vean el video se van a dar cuenta de que el audio sí se escuchaba. Bien, el teorema número 6 nos dice lo siguiente, mira. Dice, tenemos dos funciones siempre, f de x y g de x, que las tenemos acá. ¿Qué hacemos con estas funciones? Vamos a ver acá. Creo que puedo hacer esto. No, no pude sombrear. Entonces, pero ya no aparece la manita, aparece un círculo acá donde está la función f de x. Y en eso significa que hay una función y g de x, que es otra función. Y este punto que aparece acá es el punto que significa multiplicación. ¿Cómo se resuelve? Fácil. No se le olvide que D mayúscula con una X significa derivada. Ah, en otro lado sí pinta, miren. Solo aquí no quiere. Ah, ya pintó. Esto acá donde le decía. A ver por qué no quiere esta parte acá. Bien, entonces, ahora que ya nos pintó el crayón, tenemos acá la fórmula. Lo primero que dice es que vamos a tener una función normal. Es decir, no le vamos a aplicar nada. La primera función, que es f de x, no le vamos a aplicar nada. Pero a la segunda función sí la vamos a derivar. Y la vamos a colocar a la par. Tenemos f de x multiplicado. Ya sabe que si no hay ningún signo entre ellos, de suma o de resta, entonces esto significa, y si están a la par, por supuesto, significa que es multiplicación. F de x multiplicado por la derivada esta de
dx significa derivada de la función g de x. Más, este signo es ya de fórmula, mira, más, y ahora vamos a la segunda parte. En la primera parte la función f, o sea, la primera que aparecía, no le hicimos nada, no la derivamos, pero luego en la segunda parte vamos a hacer lo contrario. La segunda función, que fue la que ya derivamos en el paso anterior, esa solo la vamos a colocar y no la vamos a derivar. Y luego la vamos a multiplicar por la derivada de la primera función, o sea, f de x. Bien, esa es la fórmula. Aquí lo puede leer si quiere. Puede decirse que la derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera función. Ahí dice solo la primera función, no le aplica nada, por la derivada de la segunda función. La segunda sí la deriva, más el producto, o sea, la multiplicación de la segunda función sin aplicarle nada por la derivada de la primera función. Ok. Veamos, busquemos un ejemplo. Acá como este ejemplo está bien, o sea, casi no se entiende. Vamos a hacer uso, vamos a hacer uso de otro ejemplo, que lo tengo por acá. Bien, entonces lo voy a explicar algo rapidito así de una sola vez completito ya para afianzar lo que veníamos hablando. Bien, decíamos que tenemos dos funciones y se están multiplicando. Entonces el teorema me dice, el teorema de un producto dice que se va a colocar la primera función sin aplicarle nada. Se va a colocar la segunda función, pero a esta la vamos a derivar. 2 por 5, 10. A 5 le quito 1, me queda 4. Muy bien, más, ese más es de fórmula, ese nunca va a cambiar. Ahora, como en el primer caso, la primera función fue la que bajó sin hacer nada, en este segundo caso, la segunda función se va a venir acá y la vamos a colocar sin aplicarle nada. Y a la primera función, que la vamos a colocar de segundo, la vamos a derivar. Para eso ocupamos el teorema fundamental de la derivada, que es este. El exponente se multiplica por el coeficiente, se coloca la x y al exponente se le resta 1. Muy bien, entonces 3 por 4, 12, que es el que tenemos acá. Y a 4 le quito 1, me queda 3. De esa forma, pues, ya tenemos la derivada. Hasta ahí ya es una derivada aceptable. Es decir, hasta ahí usted ya hizo la derivada. Ya aplicó la derivada, ya tiene la derivada. Pero puede hacer de que usted necesite o le pidan que lo siga desarrollando. Por ejemplo, ahí se puede desarrollar, hay ocasiones en las que ya no se puede desarrollar. O si se quiere desarrollar, pues ya implica, eh, como les digo, meterse en líos. Entonces, si tenemos acá esta parte que está fácil porque 3 por 10 es 30, x a la cuarta por x a la cuarta es x a la octava, 2 por 12 es 24 y x a la quinta por x al cubo es x a la octava. 5 más 3 es 8. Entonces, como tengo x a la octava y x a la octava es la misma letra, el mismo exponente y es una suma, sí la puedo realizar. 30 más 24 me queda 54. Y ahí está de una manera ya muy simplificada la derivada. Pero de lo contrario, pues hasta acá ya es una buena respuesta.
Vamos a ver otro ejemplo, pero antes vamos a tomarnos un pequeño receso para poder